Eso es, muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy con el segundo tema de histología, que ya entramos a lo que es la célula. Todo lo que voy a hablar hoy día es muy complejo, mucha terminología médica, es bastante la información que les voy a dar, así que no nos va a dar chance de volver atrás. Vayan sacando fotito a medida que vamos avanzando la presentación, vayan sacando fotito. Y bueno, si tienen dudas, como saben, lo pueden colocar al chat. Pero desde ya les digo que esto está complicado. Así que tienen que tener la teoría para que lo vayan leyendo poco a poco y bueno, se va fijando la información. Porque así es, o sea, no es imposible, pero para personas que no tienen este léxico todavía, como he sido yo en el tiempo en el que estaba en la posición de ustedes, sí era pues difícil aprender estos términos, ¿no? Entonces, sin más, arranquemos con lo que es la célula. La célula es la unidad funcional básica de los organismos complejos. El cuerpo humano puede estar compuesto por más de 200 tipos de células, ¿ya? Y cada célula de nuestro cuerpo tiene una función diferente, ¿no? Dentro de la célula tenemos lo que se llama el protoplasma, y el protoplasma está fraccionado en dos partes, el citoplasma y el carioplasma. El citoplasma es el área que se encuentra desde la membrana hasta el núcleo, y el carioplasma es lo que se encuentra dentro del núcleo. Pues para que tengan una visión, aquí está. Esto rosadito sería la membrana. Entre la membrana y el núcleo, que es lo que está morado, es el citoplasma, ¿ya? Y esto morado es el carioplasma. Las células tienen diferentes funciones, ¿no? Porque nosotros somos organismos pluricelulares, es decir, necesitamos de la unión de varias células para que funcionemos como seres vivos, ¿ya? Entonces, por eso es que cada una tiene propiedades diferentes. Entre estas tenemos la absorción, la secreción, la excreción, la respiración, la irritabilidad, la conductividad, la contractilidad y la reproducción. La función de absorción. ¿Qué es la función de absorción? Es la capacidad de la célula de captar sustancias del medio. Mete sustancias que las utiliza como nutrientes. La secreción sería lo contrario. La capacidad para transformar las moléculas que ha sido absorbida en un producto que luego va a ser eliminado. Un ejemplo, la glándula sudorípara, ¿no? La glándula sudorípara agarra electrolitos, agarra agua y forma lo que es el sudor y luego lo elimina en forma de sudor. Sería la secreción. La respiración. Las células producen energía mediante la utilización de oxígeno, mediante el mecanismo de aerobiosis. Producimos energía, que es el ATP, a través de la absorción de oxígeno del medio ambiente. ¿Ya? Este oxígeno llega a un proceso de lo que es la oxidación. La degradación de los alimentos que consume oxígeno se denomina respiración celular. Es decir, cuando la célula genera energía utilizando oxígeno, a eso se le llama como respiración celular. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de una célula de reaccionar ante un determinado estímulo. Por ejemplo, la luz o una acción mecánica o química. Todas las células son irritables, pero esta propiedad está más acentuada en las células nerviosas. ¿Ya? Un ejemplo, acá tenemos el iris y ahí adentro está la pupila. ¿Ya? Cuando yo le pongo luz de frente a la pupila, el estímulo nervioso del segundo par y el tercer par hace que se cierre la pupila. Se llama miosis. Ya eso lo pueden hacer en su casa ustedes, ¿no? Cuando le ponen luz, la pupila se cierra. Mientras que cuando retiro la luz y el ojo otra vez está en una luz más baja o en oscuridad, la pupila se abre. ¿Ya? A eso se refiere con la respuesta a un determinado estímulo, en este caso sería la luz. Conductibilidad, eso es algo también propio de lo que son las neuronas, la neurona o de las células neurológicas, ¿no? Una de las posibles reacciones ante un estímulo irritante es la formación de una onda excitatoria o impulso que se extiende desde el punto de irritación hacia toda la superficie de la célula. Y esto se transmite, ¿ya? Esto se denomina conductividad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, estas terminales de las dendritas, que es de la neurona, vamos a poner que están en mi dedo. ¿Ya? Todo está inervado, ¿no? Entonces yo me corto el dedo. Ese es un estímulo irritativo. Las terminales nerviosas van a transmitir de neurona a neurona, de neurona a neurona, a través de sus axones, esto es el axón. Y por aquí tienen contacto con las dendritas de la otra neurona.
Entonces pasa de neurona a neurona, de neurona a neurona, hasta que llega al sistema nervioso central y yo siento el dolor, ¿no? A eso se refiere con la conductividad. Perdón. Ay, ¿qué pasó? Me salí. Contractilidad, ¿me escuchan, no ven? Contractilidad. La contractilidad es la capacidad que tiene de acortarse una determinada célula y las que tienen esta capacidad son las células musculares. ¿Ya? Por ejemplo, yo levanto una pesa, bueno, es un bolígrafo, no es una pesa, pero si levantara una pesa, voy a ver la cámara, ¿ya? Al levantar la pesa se va a contracturar, ¿qué? Mi músculo bíceps, ¿no? Entonces, esta es una capacidad de la célula, la contractilidad, sobre todo en las células musculares. En el intestino pasa lo mismo, ¿no? Al pasar el bolo alimenticio en el esófago, al pasar las heces fecales por el colon, hay este movimiento de contracción y relajación de la célula muscular lisa. Entonces, una propiedad. La reproducción, esto ya lo habíamos visto anteriormente, las células poseen la capacidad de renovarse por crecimiento y división. Por ejemplo, la piel, vamos descamando cada cierto tiempo. Bueno, todas las células tienen esta capacidad de renovarse, ¿no? Las células sanguíneas también. Entonces, las células poseen la capacidad de renovarse, dice, ¿no? El crecimiento celular presupone la síntesis de una mayor cantidad de sustancia, mientras que mediante la división celular se generan células nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Que acabo de leer. La célula empieza a producir sustancia dentro de la célula. Entonces la célula crece, 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 crece y se divide. Entonces ya hay dos células. Estas dos células a su vez van a crecer, 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 crecer y se van a dividir. Y van a haber 4 células. A eso se refiere cuando habla de que hay una síntesis de mayor sustancia. ¿Para qué? Para la división celular. Citoplasma. Hemos dicho que es el citoplasma. Voy a volver al gráfico 1. Citoplasma, ¿ya? Esto es el citoplasma. Hemos dicho todo esto gelatinoso que está entre la membrana y el núcleo. Y fíjense que hay varias cositas de colores. En el citoplasma esas son las organelas de las que voy a hablar más adelante. El citoplasma está limitado por la membrana celular o plasmalema. Ya les he dicho que en medicina una cosa tiene varios nombres. Es lo mismo decir membrana celular que membrana plasmática que plasmalema. Estamos hablando de la misma estructura. Esta membrana lo que hace es rodear a la célula, ¿no? Y cada organela tiene sus membranas también. Y el núcleo tiene también su membrana. ¿Por qué? Porque si no hubiera esta limitante, si no hubiera esto que me separa célula de célula, las células se mezclarían, ¿no? Y las organelas dentro de la célula también se mezclarían entre sí. La mayor parte de los procesos metabólicos celulares ocurren en el citoplasma, ¿ya? Pero son dirigidos por el núcleo celular. ¿A qué se refiere? Vuelvo a lo mismo el gráfico de atrás. Todas estas organelas que ven aquí, esta es una mitocondria, esto es un retículo endoplasmático este es un retículo de Golgi, un retículo endoplasmático liso, un retículo endoplasmático rugoso, bueno, todos estos tienen una función, ¿ya? Y esa función está comandada desde acá, desde el núcleo, a eso se refiere. Y a esto de que la mayor parte de los procesos metabólicos celulares ocurren en el citoplasma, pero son dirigidos por el núcleo, se refiere a adentro, ¿no? Les había dicho que dentro de la célula tenemos esas cositas de colores, que son organelas. Cada organela tiene que estar limitada por membrana. Cada organela tiene que estar limitada por una membrana, porque si no se mezclaría todo. No sé si han visto estas gelatinas de 3 colores, ¿no ve? De rojo, amarillo y verde. Bueno, o estos cócteles que hacen de varios colores. Tienen un preparado especial para que no se mezcle y se haga todo un color azul, digamos, ¿no? Es lo mismo. Estas organelas que están dentro de la célula tienen que tener un espacio que los separe de otra organela y que así no se mezcle. Entonces, por eso es que todas están limitadas por membranas. También tenemos en el citoplasma inclusiones, que son depósitos de sustancias que sirven como nutrientes o que pueden dar coloración a la célula, que sería, por ejemplo, en el caso de las plantas, el cloroplasto, que le da el color verde. El citosol. Los organelos e inclusiones se encuentran en suspensión en el resto del citoplasma, que se denomina citosol, ¿ya? Esa cosa gelatinosa que encontramos dentro de la célula, a eso le llamamos citosol.
Centrosoma, parte central que tiene característica de gel, ¿ya? Eso es lo que le da la consistencia a la célula. Y endoplasma es la consistencia más fluida. Todo esto lo tienen que ir imaginando y tienen que apoyarse mucho de gráficos, porque estamos hablando de cosas microscópicas. Eso es la histología, es ver adentro de la célula. Esto, aquí está el citoplasma. Aquí hay una estructura gelatinosa, aquí hay una estructura más líquida. Aquí hay inclusiones, ¿no? Que hemos dicho que pueden dar coloración. Aquí hay organelas. A eso se refiere esa partecita. No se olviden ir sacando fotito porque no voy a poder volver atrás. Entonces, a todas las presentaciones vayan sacándoles una fotito para que repasen después. Bueno, acá nos quedamos. Entonces, estas cosas están contenidas dentro del citoplasma. La organela, la inclusión, el citosol, el centrosoma y el endoplasma. ¿Y qué son esas cositas de colores que les he mostrado? Estos son los organelos que están dentro del citoplasma. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el núcleo y el nucleolo. Tenemos lo que es las mitocondrias, tenemos el cloroplasto en el caso de las plantas, tenemos el aparato de Golgi y tenemos el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Estas estructuras están dentro de la célula, en el citoplasma, y cada una tiene una función. Entonces, ¿qué nos dice acá la teoría? Los organelos son estructuras metabólicamente activas que realizan funciones específicas. Es muy cierto, les voy a dar un ejemplo acá. Las mitocondrias producen sobre todo ATP, energía, ¿ya? Y nosotros necesitamos energía para estar activos, para estar despiertos, para hacer todo todo lo que tenemos que hacer durante el día. Hay enfermedades hoy en día denominadas micondriopatías. La mitocondriopatía es una enfermedad, La mitocondriopatía es una enfermedad en la cual estas mitocondrias ya no funcionan bien. Pues no hay energía. Y las personas tienen fatiga crónica. Hay un documental muy bueno en YouTube, por si quieren verlo. La fatiga crónica es una persona que todo el tiempo está cansada. No está relacionado con el déficit de función de las mitocondrias, por ejemplo. Y tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de darle forma a las proteínas, ¿no? Es una parte que se encarga de formar proteínas. Entonces, cada organela que está dentro de la célula tiene función. Las membranas de los organelos se encuentran compuestas por una bicapa fosfolipídica que no solo divide la célula en compartimentos, sino que además proporciona grandes áreas de superficie para las reacciones bioquímicas. Y es lo que les he estado diciendo. Si no tuvieran estas membranas que separan uno al otro, todos estos se mezclarían. Sus micrófonos, por favor. Todos estos se mezclarían entonces. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con esa bicapa fosfolipídica? Acá me voy a ir atrás, acá. ¿Ya? La bicapa fosfolipídica es esto. Esta es una capa, fíjense, una bolita con dos colitas, y acá tenemos una bolita con dos colitas. A eso se refiere. Todas las membranas están compuestas de la bicapa fosfolipídica, que es una unión entre proteínas y sobre todo lípidos. Estas colitas que ven aquí son los lípidos. Entonces, cuando lean esa parte de bicapa fosfolipídica, se está refiriendo a esto. Membrana plasmática, plasmalema, membrana celular, lo mismo, ¿ven? Conforma una barrera permeable y selectiva entre el citoplasma y el medio externo. ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Mantener la integridad de la estructura celular. Lógicamente, es como esta habitación es como mi consultorio. Si yo no tuviera paredes, no tuviera esta ventana que tengo atrás, ¿dónde estarían mis muebles? Al aire, ¿entienden? Lo que me mantiene individual de los otros espacios, lo que me aísla son las paredes de este espacio. Esa es la función de la membrana celular. Controla los movimientos de sustancias hacia adentro y hacia afuera, exacto. El aire sale por la ventana, el aire entra por la ventana, cualquier olor que se produzca en la preparación o en una curación sale por la ventana, ¿entienden? Es lo mismo, la membrana entonces controla que salga y entre una sustancia hacia afuera o dentro de la célula. Regula las interacciones entre las distintas células, lógicamente, porque tengo aquí una célula y aquí otra célula. Si no hubiera membrana, podría tener contacto mi célula con cosas que son agentes nocivos, cosas que lo van a lesionar o que lo van a infectar. Y eso nos vamos a la siguiente función. Reconoce mediante receptores los antígenos, células extrañas y células alteradas. Actúa como interfase entre el citoplasma y el medio externo, lo mismo que estábamos viendo aquí. Mantiene la integridad de la estructura celular, es lo mismo que dice aquí, actúa como interfase.
Establece sistemas de transporte, porque solamente teniendo una barrera vamos a poder limitar que ingresen o no algunas sustancias, ¿no? Es como la barrera que tenemos en cada país para que entre o no algún ciudadano, es lo mismo. Mantiene una diferencia de potencial entre caras internas y extracelulares y traduce señales físicas y químicas hacia adentro de la célula, ¿no? Esas son las funciones de la membrana plasmática. Ok, continuamos. Siguiente. Entonces, fíjense cómo en un microscopio se ve la membrana plasmática. Se ve de esta forma. Esta es la forma, vamos a ver, aquí nos queda ya. Esta es la forma de la membrana plasmática, ¿ya? La membrana plasmática, plasmalema o membrana celular, es una estructura trilaminar. Fíjense que aquí vemos una lámina, dos láminas, tres láminas. A eso se refiere con trilaminar. Dos líneas finas, densas y una área intermedia brillante, es lo que están viendo. Cada capa tiene una anchura de 2.5 nanómetros. Una línea densa interior, citoplasmática o lámina interna, y una línea densa exterior o lámina externa, ¿no? Aquí estaría la lámina externa, aquí estaría la lámina interna de la membrana plasmática. Cada lámina de la membrana, es decir, cada uno de estas cositas, está integrada por una capa de fosfolípidos y proteínas en una proporción de peso 1:1. Es lo que les he mostrado hace rato. Estas bolitas moradas con sus colitas, colas de ácidos grasos, son la bicapa lipídica. Aquí está una capa y aquí está la segunda capa. Entonces, una bicapa lipídica, ¿ya? Cada molécula de fosfolípido es anfipática. Quiere decir que tiene una cabeza polar, está situada en la membrana, y dos colas no polares. La cabeza polar se refiere a que puede tomar contacto con otras estructuras, pero las colas no polares no, porque repelerían cualquier cosa con la que no son compatibles. Composición molecular. Los componentes proteínicos del plasmalema o membrana plasmática abarcan la totalidad de la bicapa lipídica en la forma de proteínas integrales o están unidas a la superficie citoplasmática de la bicapa lipídica con proteínas periféricas, debido a que la mayor parte de las proteínas integrales pasa a través del grosor de la membrana. También se denomina proteína transmembrana. ¿Cómo se traduce esto que acabo de leer? Aquí. Las proteínas, fíjense, transportadoras son estos que parecen chupetitos de dulce, ¿sí? Atraviesan toda la capa bilipídica. Fíjense, aquí está atravesando toda la capa bilipídica. Y algunas están ancladas a la parte externa de la membrana plasmática, ¿ya? Esas son las proteínas transportadoras. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la capa impide que cosas extrañas entren dentro de la célula, pero igual la célula necesita meter iones, necesita meter agua, necesita meter electrolitos, glucosa, etc. Entonces, ¿cómo entra eso dentro de la célula si la membrana está bloqueando? Gracias a las proteínas transportadoras, que como su nombre lo indica, lo que hacen es transportar hacia adentro los nutrientes o lo que necesite la célula. Ahora, fíjense en este gráfico, ya hemos hablado de la bicapa lipídica, esta y esta.
Hemos hablado de las proteínas transmembrana, pero hay otras cositas aquí, que son estos que tienen muchas bolitas, ¿ya? Que se llama glucocálix, ¿ya? Porque hablamos español, es glucocálix. En inglés es glicocálix, ¿no? Porque en inglés sería glicosa y en español es glucosa. Es lo mismo, ¿ya? Estas cositas que ven aquí están compuestas por cadenas de carbohidratos, hidratos de carbono, que es un hidrato de carbono, azúcar, ¿no? En términos bien simples, pero los médicos decimos carbohidrato, porque es más complejo que solo azúcar, ¿no? Entonces, están compuestos de carbohidrato. Recubre o reviste la superficie celular, es verdad, está hacia afuera, cubriendo esta glucocálix. En las micrografías electrónicas de la membrana plasmática, a menudo puede verse un recubrimiento difuso, referido como cubierta celular o glicocálix, ¿ya? Que es todo esto que ven ustedes en color azul, eso es el glucocálix. Y está en la superficie de la célula, por eso dice recubriendo. Por lo general, esta cubierta se compone de cadenas de carbohidratos unidos de manera covalente a proteínas transmembrana. Fíjense, aquí está el glucocálix, glucocálix, glucocálix. ¿Y a dónde está unida? A esto verde, que es la proteína transmembrana. También pueden estar, como en este caso, fíjense, unidas a fosfolípidos de la membrana, porque hemos dicho que la bicapa lipídica está compuesta de fosfolípidos. Debido a sus múltiples grupos sulfato y carboxilo, se está refiriendo a la composición química del glucocálix, ¿ya? Negativa, el glucocálix se tiñe intensamente con lectinas y colorantes, que permiten ser observadas en el microscopio óptico. Es por eso que hoy en día tenemos estos gráficos, ¿no? Porque en el microscopio han podido diferenciar gracias a la tinción de las proteínas transmembrana. En las micrografías electrónicas de la membrana plasmática, a menudo puede verse un recubrimiento difuso, hemos visto, por lo general está cubierto de cadenas de carbohidratos unidas de manera covalente a la proteína transmembrana. Eso ya lo hemos visto, ¿no ven? ¿Cuál es la función? O sea, ¿por qué tenemos esta superficie de glucocálix unida a la proteína transmembrana? ¿Ya? La función más importante del glucocálix es proteger a la célula de la interacción con proteínas inapropiadas, lesiones químicas y lesiones físicas. Porque si yo dejara que cualquier cosa tome contacto con la célula, entonces habría mucho daño celular. Fíjense entonces que existen estas barreras que impiden que haya una lesión celular. Otras funciones de la cubierta celular incluyen el reconocimiento y adherencia de células. Por ejemplo, aquí la cascada de la coagulación y la inflamación. ¿Qué quiere decir? Las células endoteliales que están en nuestros vasos sanguíneos, por ejemplo, si hay una lesión en la superficie de la célula endotelial, se expresa parte de este glucocálix. Toma contacto con las células, con la cascada de la coagulación, las proteínas de la coagulación y se forma un coágulo. A eso se refiere con que otra de sus funciones incluyen el reconocimiento y adherencia de la célula con otra célula o en la coagulación o en las reacciones inflamatorias. Bueno, entonces ya hemos hablado de esto, la membrana plasmática, ya hemos hablado de esto, el glucocálix y su función. Ahora hablaremos de estas, las proteínas transportadoras o las proteínas transmembrana. Las proteínas de transporte. Las proteínas de transporte de la membrana son de dos tipos, ¿ya? Canales proteínicos y proteínas transportadoras. ¿Y qué hacen? Facilitan el movimiento de moléculas e iones a través de la membrana plasmática. Claro que sí, porque les estoy diciendo todo el tiempo que la membrana precisamente lo que hace es evitar que entren cosas dentro de la célula. Pero también la célula necesita ciertos iones, ciertas sustancias para poder vivir y para poder generar energía. ¿Cómo es que alcanza esto el interior celular? A través de estas estructuras que atraviesan toda la membrana, que son las proteínas transportadoras. La proteína transmembrana y complejos proteínicos forman proteínas de canal y proteínas transportadoras. Hemos hablado de eso ya, que se relacionan de manera específica con la transferencia de iones y moléculas. Ahí está, ya se van. Tócanos, por favor. En la caja, en el último, una cajita. Micrófono, compañera Belén.
Entonces, estas proteínas transmembrana, están viendo aquí en amarillo, fíjense cuál es su trabajo. Meter moléculas dentro de la célula o sacar moléculas fuera de la célula. Sin eso no podría, porque la membrana no permitiría que ingrese. Entonces, a través de la membrana celular pueden pasar unas cuantas moléculas apolares, o sea, hay algunas que así nomás pasan como fíjense, sin necesidad de una proteína. Ahí tenemos el benceno, el oxígeno, el nitrógeno, y moléculas polares sin carga, como el agua, que también puede atravesar de esa forma, mediante difusión simple acorde a sus gradientes de concentración. ¿Qué quiere decir el gradiente de concentración? Quiere decir que yo voy sin esfuerzo al lugar donde más me atrae, eso es gradiente de concentración, voy hacia donde más me llaman, ¿ya? Y no gasto energía en ese movimiento, ¿no? Eso es a favor del gradiente de concentración. Me estoy yendo a un sitio donde estoy atraída naturalmente y sin ningún gasto de energía. Cuando incluso un gradiente de concentración los impulsa, el paso de la mayor parte de los iones, moléculas pequeñas, a través de una membrana, requiere la ayuda de proteínas de transporte. O sea, algunas van a pasar de forma directa, aquí. Pero otras, pese a ser a favor del gradiente de concentración, igual necesitan atravesar por una proteína transportadora, ¿ya? Entonces, a eso se le llama difusión facilitada, a que yo le estoy facilitando a esta molécula entrar dentro de la célula a través de esta proteína transportadora. El transporte pasivo ocurre cuando cualquier de los dos tipos de difusión ocurre sin ningún ingreso de energía. Eso es transporte pasivo, ¿ya? Además, a favor o inherente al gradiente de concentración. El transporte activo requiere energía por su parte. Solo ocurre en las proteínas transportadoras mediante el gasto de energía. Puede transportar iones o moléculas pequeñas contra gradiente de concentración. ¿Qué es gradiente de concentración? Yo estoy yendo hacia algo que me atrae sin gastar energía. ¿Qué es contra gradiente de concentración? Estoy yendo contra algo que me repele y por tanto yo gasto energía. El ejemplo que les estaba dando a todos sus compañeros es cuando yo quiero salir de mi consultorio y no tengo... Por favor, muchachos, sus micrófonos. Lisa, ¿no? Porque tiene más nota que yo nomás. Bueno, entonces, cuando yo quiero pasar esta puerta, digamos, de mi consultorio, entonces yo abro la puerta y salgo, porque la puerta no tiene ninguna oposición. Entonces yo estoy yendo en un transporte pasivo, no estoy gastando energía y estoy yendo hacia donde yo quiero ir. No hay nada que evite que yo atraviese. Pero ¿qué pasaría si detrás de esta puerta yo pongo un sofá? ¿No? Pongo un sofá y no puedo abrir la puerta porque está un sofá ahí oponiéndose a la puerta. Entonces yo tengo que ir contra el gradiente de concentración. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una contractura muscular y mucha fuerza para poder abrir la puerta. Eso es un transporte activo, porque estoy desgastando energía y porque estoy yendo contra el gradiente de concentración. Canales proteínicos. Las proteínas de canal pueden controlarse con compuerta o sin compuerta. Y son incapaces de transportar sustancias contra un gradiente de concentración. Las proteínas de los canales participan en la formación de poros hidrofílicos denominados canales de iones a través del plasmalema. Algunos canales de iones son específicos para un ion en particular, pero otros permiten el paso de varios iones diferentes y moléculas pequeñas hidrosolubles. Aunque estos iones y moléculas pequeñas siguen con gradiente de concentración una dirección, las células poseen un método para evitar estas sustancias. Penetran dichos túneles hidrofílicos mediante compuestos controlables. ¿Qué quiere decir todo esto? Acá tenemos diferentes tipos de proteínas transportadoras, ¿ya? Algunas no tienen compuerta, pero fíjense, otras sí tienen compuerta, que naturalmente está en un estado cerrado. Cuando esta proteína transportadora toma contacto con determinada molécula, pasa de un estado cerrado a un estado abierto. Y entonces la molécula puede atravesar la membrana. A eso se refiere con compuerta, que sería estas dos, y sin compuerta, que sería esta, que directamente las moléculas pueden atravesar. Hay dos términos que tenemos que hablar, la hidrofilia y la hidrofobia, ¿no? ¿Qué es hidrofílico? Todo lo que le gusta agua. Filia es gusto, querer, amor, ¿no? Es filia. Entonces, hidrofílico es algo que le gusta el agua. Lo hidrofílico generalmente va a repeler la grasa.
Por eso, a ver, pongan una gota de grasa con una gota de agua, se repelen, no se pueden mezclar, ¿no? Eso pasa en el cuerpo. ¿Y de qué está hecha la membrana bilipídica? De lípidos. ¿Qué son los lípidos? Grasa. Entonces, hay moléculas que son hidrofílicas que no pueden atravesar la membrana, requieren de proteínas transportadoras. Entonces, a eso se refiere con que hay canales hidrofílicos que permiten que pase esta molécula. Por eso dice aquí, proteínas de canales participan en la formación de poros hidrofílicos. ¿Ya? Ok. Canales con compuerta. Nuevamente vuelvo a este gráfico. Con compuerta. Imagínense esto. Cerrado, abierto. Para que esto abra, tiene que haber algún tipo de reacción determinada que hace que la compuerta se abra. Entonces, entre los canales con compuerta, ¿qué puede hacer que se abra? ¿Qué es lo que hace que, perdón, esto ya está. ¿Qué es lo que hace que esta puerta se abra, no? Porque es una proteína cerrada, su compuerta está cerrada. ¿Qué puede estimular a que esta compuerta se abra y permite el paso de la molécula? Ya sea la activación por voltaje, la activación por ligando o la activación mecánica. O sea, el estímulo que hace que esta compuerta abra puede ser por voltaje, por ligando o por activación mecánica. Por voltaje. Los canales activos por voltaje pasan de la posición cerrada a la posición abierta y permiten el paso de iones de un lado de membrana a otro. Por voltaje quiere decir, voy a cerrar esto. Ya. Por voltaje quiere decir que, ahora se los voy a explicar, pero es cuando las cargas de la membrana cambian, ¿no? Yo tengo más cargas positivas afuera y más cargas negativas adentro. Si yo aumento las cargas positivas adentro y saco las negativas afuera, voy a cambiar ese voltaje y eso puede aperturar una de las proteínas transportadoras. Canales activados por ligando. Los canales activados por ligando son aquellos canales que requieren de la unión de un ligando. ¿Qué es un ligando? Una molécula de señalamiento, ¿ya? Y este ligando se va a unir a la proteína transportadora, el carmín proteínico. Y esta unión va a hacer que se abra la compuerta. Algunos de los ligandos que controlan esta compuerta son los neurotransmisores, ¿no? ¿Cómo es esto? Como una llave y una chapa. El ligando es la llave, la proteína transportadora es la chapa. Entonces, esta molécula de señalamiento actúa como llave, abre la compuerta y ¡pum!, se abre la proteína transportadora y entra la molécula. A eso se refiere con canal activado por ligando. Canales con activación mecánica. En los canales con activación mecánica se requiere una maniobra física real para abrir la compuerta. O el ejemplo que les dan aquí son las células pilosas del oído interno. Las células se encuentran en la membrana basilar, poseen estereocilios, incluidos una matriz llamada membrana tectorial. ¿Cómo funciona esto? Ahorita ustedes me están escuchando porque están funcionando sus células pilosas. Dentro de su oído interno tenemos estas células pilosas que cuando no escuchamos nada están paradas, pero cuando estamos escuchando hacen este movimiento. Ese movimiento que hacen las células pilosas del oído permiten que se transmita la señal. Por eso es que las personas ancianas pierden el oído, porque se esclerosa. Entonces, estas células que deberían moverse así para transmitir el sonido, ya en la persona anciana, como está endurecido, ya no se mueve muy poco. O por escuchar audífonos fuertes se puede lesionar igual esta célula ciliada. Entonces ya no va a haber este estímulo mecánico que hace que se abra la proteína transportadora y que se transmita esa señal que finalmente va a llegar al cerebro y yo lo voy a interpretar como un sonido. ¿Ya? Entonces, fíjense que la proteína transportadora puede transportar moléculas, neurotransmisores, un montón de sustancias y lo que la va a abrir, lo que la va a activar, puede ser cambio de voltaje, puede ser por ligando, puede ser por activación mecánica, también puede ser por canales iónicos activados por proteína G. En las membranas celulares existe una proteína que es denominada la proteína G. Esta proteína G se activa por estos canales iónicos, ¿ya? Es el nombre que le han dado a este tipo de proteína que solo actúa de esa forma. Acá el ejemplo que les dan es la acetilcolina, que es un neurotransmisor que
predomina en el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos mantiene relajados. Luego tenemos a los canales sin compuerta, es decir, canales no dependientes de que se abra o se cierre una puerta de una proteína transportadora. Y entre la forma más común que les da es un canal sin compuerta, es el canal de escape del potasio, que permite el paso de potasio a través de él y es esencial para la creación de ¿qué? Una alteración del potencial eléctrico o ¿qué habíamos hablado antes? Voltaje. Les decía, les voy a explicar cómo funciona esto del voltaje. ¿Ya? Dentro de la célula, vamos a poner a este ladito, o sea, lo que está dentro de la célula, predomina el potasio. El potasio tiene una carga positiva. Fuera de la célula predomina el sodio. El sodio tiene dos cargas positivas. Como el potasio solo tiene uno y el sodio tiene dos, afuera de la membrana celular es más positivo que adentro. Aquí es positivo, aquí es menos positivo, vamos a decir negativo, positivo. ¿Qué hacen los canales de potasio? Sale potasio, sale potasio, sale potasio, sale potasio a través de estas proteínas transportadoras que no tienen compuerta y se van para afuera. Sale, 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 sale. ¿Qué va a pasar? Sale el potasio y entra el sodio. El sodio tiene carga positiva, el potasio tiene una sola carga positiva. Entonces, como dentro de la célula se va a llenar de más positivos, se va a invertir la polaridad. Antes aquí era más positivo, aquí era menos positivo. Al hacer ese cambio, ahora aquí va a ser más positivo y aquí va a ser menos positivo. A eso se le llama cambio de voltaje, ¿ya? Y eso puede activar ciertos tipos de canales con compuerta. Y para que se active eso, estos electrolitos van a pasar a través de proteínas que no tienen compuerta. Las acuaporinas. Hasta ahora se han identificado 12 tipos diferentes de acuaporinas. Son una familia de proteínas de pasos múltiples. Quiero decir que activan diferentes acciones o diferentes, ¿cómo no suena redundante? Pasos múltiples, justo es su nombre, pues. Otra cosa, eso se refiere con pasos múltiples. Entonces, ¿para qué sirve la acuaporina, por ejemplo? Para el transporte de agua. ¿Dónde están las acuaporinas? Un ejemplo. En la porción final de la nefrona, que es la célula que es primaria o la estructura, no célula, la estructura primaria del riñón es la nefrona. Bueno, aquí se filtra lo que es la orina, ¿ya? Si yo me deshidrato porque no he tomado agua todo el día, en el túbulo colector se van a liberar estas acuaporinas. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a meter agua, meter agua, meter agua, meter agua. ¿Para qué? Para poder equilibrar mi cuerpo. Y por eso la orina va a salir concentrada, va a salir más amarilla. Por eso la orina, mientras más amarilla, más concentrada, me demuestra que yo estoy más deshidratada. ¿Por qué? Porque todas esas acuaporinas han metido toda el agua que han podido porque mi cuerpo estaba en desnivel. Mientras que si yo estoy bien hidratada, la orina va a ser clarita, porque las acuaporinas no van a necesitar absorber esa agua. Ejemplos, nada más les estoy dando ejemplos. ¿Qué más sobre las proteínas transportadoras? Las proteínas transportadoras pueden utilizar mecanismos de transporte impulsados por ATP. El ATP, el adenosintrifosfato, es a lo que le llamamos energía. Esa es la energía final. Eso es lo que toda célula necesita para funcionar muy bien. ¿Ya? Pues algunas de estas proteínas transportadoras, para poderse activar, para poder transportar precisamente moléculas, van a desgastar esa energía. Es decir, estas proteínas solo se van a poder abrir si es que hay ATP. Y solo si es que hay ATP pueden llevar sustancias específicas a través de la membrana plasmática contra un gradiente de concentración. El ejemplo que les he dado hace rato. Quiero abrir la puerta, pero tengo un sillón ahí que no me está permitiendo abrir la puerta. Yo tengo que hacer mucha fuerza. Estoy yendo contra el gradiente de concentración. Y al hacer eso estoy desgastando energía. A eso se refiere. Ok, las proteínas transportadoras son proteínas de transporte de membrana de pasos múltiples, ¿ya? Ahora, el transporte activo primario, bomba de sodio y potasio, ya se los he explicado, ¿no? Que son las proteínas transportadoras que utilizan mecanismos de transporte impulsados por ATP,
para llevar sustancias específicas a través de la membrana plasmática contra el gradiente de concentración, ya lo he explicado. Las proteínas transportadoras son proteínas de transporte de membrana de múltiples pasos. Ya, esto ya hemos hablado anterior. El transporte activo primario por bomba de sodio y potasio, en condiciones normales la concentración de sodio es superior en el exterior, que es lo que les estaba diciendo, y la concentración de potasio es superior en el interior. Cuando esto cambia... Decirle, vaya a decirle. Sus micrófonos, por favor. Cuando esto cambia, ¿ya? Cuando esto cambia, entonces se altera el voltaje, ¿ya? La célula conserva la concentración diferencial al gastar ATP para impulsar la proteína transportadora, es lo que les estoy explicando hasta ahorita, ¿no? Si yo tengo que ir contra el gradiente de concentración, voy a gastar ATP. Si vamos a necesitar cambio de voltaje, a eso se va con lo que les he hecho bomba de sodio y potasio, ¿ya? Entra sodio, sale potasio, entra sodio, sale potasio. A través de la activación de esta bomba, la célula es capaz de regular su osmolaridad y su volumen. Es cierto, porque donde va el sodio va el agua. Entonces, si mi célula está muy hinchada de agua, ¿qué tengo que hacer? Sacar sodio, saco sodio, saco sodio, saco sodio. Y detrás del sodio se va a ir el agua y la célula se va a deshinchar. A eso se refiere a que puede cambiar su osmolaridad y su volumen. Transporte activo secundario por proteínas transportadoras acopladas. El transporte de sodio fuera de la célula impulsada por ATP establece una concentración intracelular baja de dicho ion. ¿Ya? El reservorio de energía inherente a este gradiente iónico puede utilizarlo las proteínas transportadoras para oponer iones u otras moléculas a un gradiente de concentración. Lo que les estoy diciendo, ¿no? El desgaste de energía, la activación de voltaje. Con frecuencia esta modalidad de transporte activo se denomina transporte activo secundario. ¿Ya? Diferente al transporte activo primario. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, el transporte de sodio fuera de la célula impulsada por ATP establece una concentración intracelular baja de dicho ion. O sea, primero voy sacando el sodio y ya no hay mucho sodio dentro de la célula. El reservorio de energía inherente a este gradiente iónico puede utilizarlo las proteínas transportadoras, ¿ya? Para oponer iones. Es decir, ya yo gracias a ese intercambio puedo ir metiendo iones y sacando el sodio. Ejemplo, en el túbulo renal también tenemos la bomba de sodio y calcio. Por ahí entra el sodio, sale el calcio. Aprovechando este cambio de la polaridad del sodio. Señalamiento celular es la comunicación que ocurre cuando las células emisoras liberan moléculas de señalización. Es decir, cada estructura se puede unir a un determinado receptor en la célula blanca. Cuando se comunican entre sí las células, la que envía la señal se conoce como célula de señalamiento. La célula que recibe la señal se llama como célula blanco. La transmisión de la información puede suceder por la secreción o presentación de moléculas de señalamiento, que muchos son ligandos, o mediante la formación de poros intracelulares denominados comunicaciones o gap junctions. Es decir, tengo esta célula tiene que unirse a un receptor. Esta sería la célula de señalamiento, ¿no? Que envía la señal, ¿ya? Esta es la célula de señalamiento. Y esta célula se va a unir a otra célula. ¿Para qué? Para poder transmitir lo que queramos transmitir, ya sea un neurotransmisor, una hormona, lo que sea. Esta hormona que va a recepcionar se llama célula diana, ¿ya? O la célula blanca. Gracias a esto, yo puedo transmitir información de esta célula a esta otra célula. La molécula de señalización o ligando puede ser secretada o liberada por la célula de señalización o bien permanecer unida a la superficie. Por ejemplo, la acetilcolina se libera de esta neurona y va y se une a un receptor en esta otra neurona, ¿ya? Entonces puede ser secretada. Y en este espacio pasa hasta que toma contacto con la otra neurona y aquí activa algún determinado estímulo. A eso se refiere con que puede ser secretada o liberada. Un receptor de superficie celular suele ser una proteína transmembrana, mientras que un receptor intracelular es una proteína que reside dentro del citosol o citoplasma. Es decir, el receptor que capta, ya sea la señal o la otra célula o lo que sea que capte el receptor, puede estar anclado a la superficie de la membrana o puede estar dentro de la célula. Receptores, que es lo que decíamos, lo que capta. Tenemos receptores de superficie celular, receptores ligados a enzimas y receptores ligados a proteína G. Receptores de superficie celular. Tenemos
los receptores de superficie celular son de tres tipos, ¿no? Ligados a canales de iones, ligados a enzimas, ligados a proteína G. La mayoría de los receptores de superficie celular son glicoproteínas integrales que actúan en el reconocimiento de las moléculas de señalización. Les está diciendo esto que está en la superficie celular. Hay un solo de glucocálix, ¿verdad? Está ahí, ¿para qué? Para recepcionar un estímulo, para recepcionar un neurotransmisor, para recepcionar una hormona y poder transmitir esta señal dentro de la célula. Receptores ligados a enzimas. Son proteínas transmembrana cuyas regiones extracelulares actúan como receptores para ligandos específicos. Cuando se unen a una molécula de señalamiento al sitio receptor, se activa el dominio intracelular del receptor de tal manera que adquiere capacidades enzimáticas. ¿Qué quiere decir esto? Está el receptor afuera, está a través de la membrana, eso se llama transmembranal, y es aquí donde actúa otra sustancia que es el ligando. ¿Ya? Cuando se une al ligando, se transmite una señal y dentro de la célula se activa esta capacidad enzimática que es la de degradación. Y luego tenemos a la proteína G, receptores ligados a proteína G. Son proteínas de múltiples pasos cuyos dominios extracelulares actúan como sitios receptores de ligandos. Sus regiones intracelulares tienen dos sitios separados, uno que se une a proteína G y otro que fosforila durante el proceso. Es que realmente hay que pensarlo harto porque esto es muy molecular. A ver, ¿cómo se los voy a interpretar? Tenemos ciertas proteínas transmembrana y en estas tenemos a la proteína G. La proteína G puede tener dos espacios para su activación. O bueno, esta proteína transmembrana tiene dos espacios. Viene el estímulo y en una parte del estímulo se une a la proteína G y otro hacia adentro de la célula, ¿ya? Para desensibilizar al receptor. O sea, es decir, el estímulo se une a uno y a otro, y eso es lo que activa a la célula. Síntesis de proteínas. Los principales componentes de la maquinaria de síntesis proteica son los ribosomas, que es una parte, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. ¿Qué son estas tres cosas? Estas cositas coloridas que les he mostrado que está en el citoplasma celular y que le hemos llamado organela. Los ribosomas son partículas pequeñas de 12 nanómetros de ancho y 25 nanómetros de largo compuestos de proteínas y RNA ribosómico. Cada ribosoma se compone de una subunidad grande y una subunidad pequeña, ambas elaboradas y ensambladas en los nucleolos. ¿Ya? Les está hablando del ribosoma como tal. El ribosoma tiene dos porciones, son como dos bolitas, una pequeña y una grande. Cuando les dice ensambladas, quiere decir unidas, ¿ya? Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es el sistema membranoso más grande de la célula y comprende casi la mitad del volumen total de la membrana. Es un sistema de túbulos y vesículas interconectados con una maquinaria cuya luz se denomina cisterna. El retículo endoplasmático tiene dos porciones, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. No sé si hay algún gráfico, ¿no? Bueno, entonces voy a irme a aquí. Este es el retículo endoplasmático. Esto es el aparato de Golgi. Por eso dice sistema de túbulos y vacuolas, ¿ya? Retículo endoplasmático, sistema de túbulos. Este es el liso y está unido a este que tiene esos puntitos de superficie y se llama retículo endoplasmático rugoso. Son organelas que están dentro de la célula y cuya función es la generación ¿de qué? De proteínas. ¿Ya? Entonces hemos dicho que está compuesto de retículo endoplasmático liso, lo que les acabo de mostrar, que son un sistema de túbulos anastomosados, anastomosis quiere decir unión, túbulos anastomosados y vesículas de unión de membrana. Y el rugoso, las células que actúan en la síntesis de proteínas exportadas están provistas de retículo endoplasmático rugoso, ¿no? La célula que produzca proteína va a tener retículo endoplasmático rugoso. Las membranas de esas organelas son un poco diferentes respecto a sus correspondientes lisos, ya que poseen proteínas integrales que funcionan en el reconocimiento y unión de ribosomas a su superficie citosólica, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el ribosoma, el retículo endoplasmático? Para la formación de las proteínas. Entonces, cada estructura de la que les hablan, túbulos, vacuolas, estructuras de superficie, les está hablando de sitios donde se va formando la proteína. Entonces, como una mini fábrica que tenemos todos dentro de la célula. ¿Y cuál es la otra estructura que nos permite la síntesis proteica? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi actúa
la síntesis de carbohidratos, la modificación y selección de proteínas elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas elaboradas y agrupadas en el retículo endoplasmático rugoso siguen una vía de omisión del aparato de Golgi. ¿Para qué? Para la modificación posttraduccional y agrupamiento. El aparato de Golgi se compone de una o más series de cisternas unidas, membranas aplanadas que les he mostrado, ligeramente curvas denominadas pila de Golgi. ¿Qué les está queriendo decir? El ribosoma produce parte de la proteína. Esta proteína se va a ensamblar en el retículo endoplasmático liso y rugoso y de aquí va a ir al aparato de Golgi que le va a dar la forma final. Es como la formación de una muñeca. El ribosoma va a producir el plástico para hacer la muñeca o la goma para hacer la muñeca. El retículo endoplasmático liso y rugoso van a ser los miembros, ¿no? El tronco superior, el tronco inferior, la cabeza, el cabello. Y luego todo esto va a llegar al aparato de Golgi y el aparato de Golgi le va a dar la forma de muñeca, ¿ya? Entonces, por eso es que el ribosoma, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi funcionan para la conformación final de una proteína. Por eso aquí dice esta parte. Para modificación post-traduccional y agrupamiento. Esto le está diciendo para darle la parte final a la formación de proteína. La mayoría de las vesículas poseen un recubrimiento de proteínas que las ayuda a llegar a su destino. Se utilizan distintos recubrimientos para los diferentes destinos de cada proteína, ¿no? Claro, la célula produce proteína y de acuerdo a lo que en qué la voy a usar a esta proteína, va a tener un recubrimiento diferente. Vesículas asociadas al aparato de Golgi. Las vesículas transportadoras de proteínas recién sintetizadas llegan al aparato de Golgi desde el retículo endoplasmático y las depositan en las cisternas de Golgi. ¿Para qué? Lo que les digo, modificación, empaquetamiento y distribución. Es decir, el acabado final de la proteína. Ordenación en las redes trans de Golgi. La red de Golgi trans se encarga de disponer las proteínas en sus vías respectivas de tal manera que lleguen a la membrana plasmática, ¿no? Hemos producido la proteína, le hemos dado el toque final y las vamos a encaminar al sitio donde van a ser utilizadas. Y acá nos está aplicando un poco de la endocitosis y la fagocitosis. La endocitosis, los endosomas y lisosomas participan en la ingestión, secuestro y degradación de sustancias internalizadas desde el espacio extracelular. Eso es endocitosis. Saco una prolongación y meto una sustancia dentro de la célula. La estoy endocitando, ¿ya? Esta endocitosis, esta capacidad de meter moléculas dentro de la célula, se divide en lo que es la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es el proceso de absorción de materia de partículas grandes como microorganismos, fragmentos celulares y células, por ejemplo, células muertas, células viejas, células que ya tienen que morir. Suelen ser realizados por células especializadas denominadas fagocitos. ¿Quiénes son los fagocitos? Leucocitos, neutrófilos, monocitos. Cuando los monocitos abandonan el torrente sanguíneo y entran en el dominio del tejido conjuntivo para llevar a cabo su tarea de fagocitosis. Ejemplo, tenemos al macrófago. Todo nuestro cuerpo tiene hartos macrófagos. Los macrófagos se encargan de fagocitar a los agentes extraños. Entonces, yo he absorbido moléculas de polvo. Mis macrófagos de la vía respiratoria lo van a fagocitar para destruir. Ha entrado un virus a mi vía respiratoria. Mis macrófagos de esta área van a agarrar y lo van a fagocitar. ¿Para qué? Para matarlo. A eso se refiere con fagocitosis. Y por eso le está diciendo que los leucocitos como neutrófilos, monocitos y macrófagos hacen eso. Engullen, meten esa sustancia dentro para degradarlo. Pinocitosis, dado que la mayoría de las células exportan sustancias al espacio extracelular, se añade continuamente a las membranas de vesículas que transportan dichas sustancias desde la región trans de la membrana plasmática para mantener su forma y su tamaño. Estas células deben eliminar ininterrumpidamente la membrana sobrante y devolverla para su reciclaje. La pinocitosis es el proceso de transporte más activo y contribuye en mayor medida a la recaptura de la membrana plasmática. ¿Qué pasa? Hemos producido proteínas, ¿no ven? En la parte de Golgi. Y luego yo tengo que mandarlas para que pueda ser utilizada en una u otra cosa. Al poder sacar esto, parte de la membrana se va a ir saliendo. Entonces, la pinocitosis es volver a meter esto, ya, mediante unas cápsulas para poder recuperar parte de la membrana. Listo. Hasta aquí quedaríamos. Ya estamos sobre la hora. Se va a conectar otro docente en cualquier momento. Citosol y citoplasma es lo mismo, es lo que les digo. Citosol y es lo que les digo. La medicina tiene varios nombres, ¿no? Una cosa. No hay preguntas.
No veo preguntas. Ok, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase que sería el día jueves.